Teresa Viejo, muchísimas gracias por estar con nosotros en una nueva conversación del Club H Decide, que además sé que estás muy liada, así que gracias por hacernos un huequito. Es un placer, Marina. No Conversar, conectar, compartir. Tú no necesitas presentación, pero voy a contar Claro. 3 líneas de las muchísimas cosas que has hecho. Como todo el mundo sabe, eres periodista, eres escritora, eres presidenta de la Fundación Diversidad, que luego hablaremos un poco de eso, patrono de la Fundación Mundial de la Felicidad, que es una cosa que también me parece muy curiosa. Llevas muchos años siendo embajadora de buena voluntad de UNICEF y también eres embajadora de la Fundación Víctimas de Accidentes de Tráfico. Bueno, fuiste la primera mujer en dirigir un matinal radiofónico, una revista de información general, diriges La Observadora en Radio Nacional de España, tienes un podcast, Mente Curiosa, Mente Joven, el blog La Maestra de la Curiosidad en 20 minutos, y bueno, me quedo ahí porque ya si no se nos va el tiempo. Lo primero que te quería preguntar era en relación con tu faceta más centrada en el periodismo. Has hecho de todos, has estado en todos los medios, ¿no? Televisión, radio y prensa escrita. ¿Hay alguno que prefieras y por alguna razón? Supongo que me he hecho muchas veces esa pregunta, Marina, y como sigo buscando es porque no tengo una preferencia. En realidad, empezar por uno u otro fue pura casualidad. Llegué a la radio por rebote, si quieres, y de ahí pasé a la televisión y luego ya en una etapa de consolidación y de madurez llegó a la prensa escrita. Realmente lo que estoy siempre es explorando posibilidades en la vida. Y si me preguntas dónde has disfrutado más, no solo en el periodismo, sino en el ejercicio de la propia comunicación, realmente donde yo disfruto mucho, 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 son 2 ámbitos complementarios, pero con muchas diferencias. Uno, la introspección de la escritura de ficción, es decir, las novelas, ahí es donde yo me lo paso realmente como si fuera una niña, conecto con la niña que crea, que imagina, que está diseñando mundos paralelos, y luego con el impacto en los colectivos cuando están en un proceso de transformación, es decir, cuando puedo facilitar, ayudar, impulsar el cambio en las personas, soy feliz. Y si eso lo hago en una empresa o lo hago a través de un medio de comunicación, perfecto. Si yo tengo la sensación que desde el medio no contribuyo a la transformación, me siento profundamente triste y me voy. Vale, de hecho te has ido muchas veces para empezar muchas cosas nuevas, o sea que Sí, vale. porque tengo una sensación y además es física. A veces digo, qué curioso el diálogo, el lenguaje que mantienen cuerpo y mente, porque incluso antes de ser consciente de que me aburría y de que entendía que en ese trabajo yo no aportaba, mi cuerpo me decía que no estaba bien y sentía malestar de estómago, me pasaban cosas Sí, es y yo verdad. decía, mi cuerpo me dice, vete de aquí. Y en relación con el mundo del periodismo y la comunicación en general, ¿cómo ves el tema de la igualdad de género en este momento, ¿no? Porque además ¿verdad? Con todos los cambios políticos, bueno, Claro, en fin. soy un poco una observadora con cierta distancia, porque en realidad en los últimos años de mi vida, salvando La Observadora, que es cierto que es un programa que yo dirijo desde hace 12 años en la radio pública, pero que tiene una impronta muy de programa de autora, salvando eso, observo lo que está sucediendo. No fue siempre así, porque me tocó y fui muy afortunada a abrir puertas para otras mujeres en la radio, en la prensa escrita. Entonces tengo la sensación de que se ha producido, al contrario de lo que puede suceder en otras empresas, se ha producido una alternancia en los puestos, sobre todo el middle manager, ¿no? El puesto intermedio, incluso la alta dirección, no digo el consejo de administración. Y en esa alternancia las mujeres sí que han optado a puestos de responsabilidad. Sí que lo observo, ¿no? Hay directoras de periódico, hay directoras de emisoras de radio, no tanto en la televisión, lo cual me llama la atención porque es un medio de entretenimiento, se ha convertido en un medio de entretenimiento y resulta que el entretenimiento solamente está guiado por hombres, algo que no termino de entender, porque yo digo, sí, de verdad donde se toma el poder es en la información, no sé por qué en el entretenimiento no hay mujeres. Ahora, en la pirámide hay un gap bastante grande donde quienes se incorporan a la profesión son mujeres
hombres también, pero mujeres sin ambición de poder y entre comillas poder, es decir, de toma de decisiones. Son mujeres que están ahí, pero yo no sé si es porque la propia presión social te dice no tienes posibilidades de ascender o no tienes posibilidades de crear tu propio proyecto, y ahí hay una especie de brecha que me apena mucho, ¿no? Sí, yo creo que es como si tuviéramos como, no sé si porque está mal visto, nos han educado así como un punto menos de ambición. Sí, Sobre sí, todo sí. ambición profesional, ¿no? Que parece que sí la podemos tener en el ámbito personal, pero Sí, sí. sí, yo creo que ahí hay que dar Sí, un y ahí pasito. también me parece que también sucede en otros ámbitos profesionales. No sé si el derecho, sí la ciencia que lo Sí. observo, ¿no? Hay mujeres que, bueno, terminan su carrera, incluso inician una carrera de investigación y se conforman con estar en un laboratorio, porque lo otro supone un coste emocional y personal muy elevado. Sí, sí, es verdad. Bueno, comentábamos que has hecho muchísimas cosas, que sigues haciendo cosas nuevas, que cuando algo te aburre empiezas otro proyecto. Claro, sabiendo tu trayectoria profesional es obvio que la curiosidad es el motor fundamental, ¿no? Pero más allá de su definición en el diccionario y demás, ¿qué es para ti la curiosidad? Uy, mi ADN, mi energía, el aire que respiro, la sangre que va en paralelo al propio sistema sanguíneo, lo que impulsa mis ganas de sentirme viva. Fíjate lo que digo, viva. Es decir, si no tuviera curiosidad, bueno, no digo que sea como las plantas que están cerca de nosotras, pero yo no hubiera logrado nada en mi vida. Es lo que da sentido a mi existencia, personal y profesional. Absolutamente. Y este no es un descubrimiento que yo tengo a los 20 años ni a los 30, he tardado muchos años de análisis personal, de crecimiento personal, de desarrollo, ¿no? de tratar de entenderme, ¿no? Porque hay un momento en el que yo incluso pensaba de forma negativa, como si fuera un demérito para mí, ¿qué te sucede para salir de un lado y tratar de probar otro? Eso, si lo llevas al terreno personal, es como quien tiene una relación y nunca está satisfecha y está dejando al novio para buscar otro novio. Entonces, claro, no hablaba demasiado de eso porque las personas me observaban con cierto, en fin, no te implicas, no tienes compromiso. Claro que yo tenía todo el compromiso del mundo, claro que me implicaba y claro que vivía al 100%. Al mismo tiempo sentía que había vida después y había muchas más cosas por explorar. Y bueno, un proceso que me lleva a, pues a dedicar tiempo a analizarme, a verme, a mirarme también de forma compasiva. Oye, esto no es malo, es que te define, pero ¿por qué te define? ¿Qué es lo que hay detrás? Es cuando aparece la curiosidad como motor grandioso, que es un motor grandioso para cualquier persona y que está ahí como gran paraguas que abarca el progreso de la humanidad. Entonces dije, bien, como es tu ADN, ahora lo vas a llevar en una camiseta donde pone curiosidad. Y no solo eso, ahora anímate a hacer lo que quieras en torno a ella. Primero a leer, a investigar, a estudiar, a hacer pedagogía, a convertirle en herramienta de transformación. Y ya el último punto que se cruzó en mi vida hace 3 años fue: ¿y por qué no haces un doctorado y demuestras todo lo que impacta en el comportamiento humano? Y ahí volví a la universidad hace 3 años a psicología organizacional, formándome en todo aquello que necesitaba. Ya muy curioso encontrarme en los exámenes con estudiantes que tenían 20 años y llegaba yo ahí toda mayor, que me tenía que poner las gafas porque no veía. Y entonces dije, bueno, da mucho sentido, es la forma de cerrar el círculo, ¿no? Dejas el legado de, mirad, os dejo una investigación, evidencia científica, una herramienta de medición y todo un camino para el que otras personas puedan ir surcándolo también. De hecho, en una de las charlas que dabas, creo que decías, a ver si no me equivoco, que había alguna investigación que señalaba que la curiosidad hacía que las personas viviesen más tiempo y sobre todo viviesen mejor, que es que si lo piensas es una cosa bastante impresionante. Sí, es brutal. Cuando lo hablas con los médicos te dicen, es muy congruente. Lo que sucede es que hay una especie de abismo entre la teoría que ellos conocen y la práctica que recomiendan después en las consultas. Se supone que deberían estar haciéndolo y no saben muy bien, bueno, sí, se nos ha olvidado. La investigación, una vez se lo comenté a ciertos investigadores
del CSIC y me decían, bueno, sí, vale, pero no se ha contrastado, porque evidentemente la ciencia necesita ser validada y revalidada y contrastada y puesta en cuestionamiento. Bueno, pues animo a que lo hagan más personas, pero esta es una investigación que duró 5 años por parte de la Academia de Ciencias norteamericana, muy interesante, con un equipo de neurólogos que realizaron un seguimiento para detectar, en un grupo humano de 2.157 personas, para detectar qué les pasaba a quienes tenían un alto comportamiento curioso. Y la media de vida, de calidad de vida también, es decir, no solo en número, también en calidad, eran de 5 años. Era de 5 años. Quiero decir que si activamos la curiosidad de forma consciente, tenemos un rédito formidable en nuestra vida, en nuestra salud, en definitiva. No solo vivir más, sino vivir muy bien, vivir de forma consciente. Y los médicos lo saben, ¿eh? Y saben por qué. Que esto no es magia. Sí, está claro, está claro. En relación con esto, y ahora que has mencionado un poco el mundo corporativo y de la empresa, que es de donde yo vengo, tienes varios, bueno, yo creo que estás muy centrada en esto en los últimos años, entre otras cosas, ¿no? Relacionados precisamente con esto, ¿no? Has creado el Instituto de la Curiosidad, la consultoría Be Curious Project y el modelo de liderazgo curioso, que entiendo que está relacionado con con el doctorado que estás haciendo, ¿no? Bueno, aunque entiendo que esto daría para muchísimo, pero cuéntanos un poco de todo esto. Sí, yo te cuento, Marina, porque como tengo la sensación de estar en marcha, ¿no? Estoy en movimiento, trato de dar forma a acciones que se mueven en ámbitos distintos y ya sí que he aterrizado de una forma mucho más clarificadora. ¿Cuál es mi proyecto? Mi proyecto es un proyecto bastante amplio que lo que hace es abordar la curiosidad en diferentes aspectos. La curiosidad en la empresa en cuanto a procesos de cambio, con metodología desarrollada, contrastada, etc. La curiosidad para ámbitos de aprendizaje puro y duro. La curiosidad en cuanto a investigación, que ahí está el instituto, y en cuanto a cultura social, acciones que permitan que la nuestra, que es una sociedad, la sociedad española, que ha penalizado muy específicamente la curiosidad, entendiendo en tiempo presente que la curiosidad solo se liga al entretenimiento y se nos olvida lo que tiene que ver con la apertura a lo nuevo, la flexibilidad ante el cambio, la exploración, la investigación, el aprendizaje más que continuo, emergente. La curiosidad ligada a las relaciones entre las personas y, por tanto, la apertura a lo diverso, el no juicio, la integración de otros colectivos que son diferentes a nosotros y hacerlo además desde una forma muy curiosa, es decir, con interés genuino respecto del otro en lugar de rechazarlo. Y luego hay otra serie de, digamos, como de verticales, ¿no? Otras que pueden tener que ver con el mero entretenimiento, con la formación, con formar a personas para que esto que es mi trabajo y que está tipificado y que va creciendo pueda formarse. Entonces al final me doy cuenta que cuando lo miro digo, tendré años para impulsar todo esto. Pues ahí está el instituto, que está encaminado a realizar investigaciones, ahí está Be Curious Project, que es en concreto qué es lo que hay que hacer dentro de una empresa, de una organización, para que la cultura de la curiosidad impregne, ¿no? Desde el líder, el consejo de administración, hasta los trabajadores y trabajadoras. Entonces, bueno, claro, tengo mil frentes que se convierten en retos para mí. Y en relación con esto, porque das muchas charlas en empresas y luego has estudiado mucho, ¿cuáles son los principales retos en relación con esto que te encuentras? Porque yo tengo la sensación de que más bien muchas veces, quizás salvo a lo mejor las startups, el punto es el contrario, ¿no? Está la jerarquía, la cadena de mando y el no salirse del camino porque entonces todo se complica, ¿no? Sí. Hay muchos matices, Marina, porque en principio tenemos que pensar en la especificidad de nuestra sociedad, que es diferente a otras europeas. Esto per se, y que tiene más conexiones con otras sociedades latinas y no especialmente europeas. Es decir, nos alejamos bastante de la portuguesa, por ejemplo, compartiendo la misma península. Y los portugueses, sin embargo, tienen una mayor apertura, incluso en cuanto a la definición de curiosidad, que cuando vas al diccionario portugués
contempla las ganas de aprender, mientras que nosotros no contemplamos el aprendizaje hasta la, yo qué sé, la cuarta acepción de curiosidad, que eso ya nos indica el prejuicio que tenemos en torno a ella. Eso por una parte. Y luego el momento en el que nos encontramos. La nuestra es una sociedad que penaliza la curiosidad porque tiene una mentalidad específicamente rígida y porque somos una sociedad reactiva, no proactiva. Y esto es un hecho, es cultura social, es decir, es un hecho. ¿Qué significa? Que solo reaccionamos cuando tenemos la presión de la reacción. Traducido en el día a día hace que seamos menos emprendedores que otras sociedades. Y es una cosa muy interesante porque, por ejemplo, en España hemos hecho poquísimos, por no decir, yo creo que me sobran dedos de una mano para contar las investigaciones que se han hecho en el ámbito universitario o en grupos de investigación respecto de la curiosidad, que se recojan después, que sean evidencia científica, que se recojan en publicaciones. La mía va a ser una de ellas. Bien, hay una muy interesante participada entre la Universidad Ramon Llull, que hace cosas que a mí me llaman la atención, me gusta que tienen un modelo cercano al paradigma apreciativo, que es un paradigma en el que yo también me sitúo, y la realizaron junto con la Universidad Colombiana. Y encontraron lo siguiente. Me encantó cuando leí la investigación porque dije, wow, de alguna manera yo he detectado eso también. ¿Cuál es la variable dependiente? A ver, ¿cuál es mejor dicho, cuál es la variable moderadora? Lo que modera la relación entre dos variables que son muy importantes: la curiosidad, el emprendimiento y el éxito de ese emprendimiento, las ganas de seguir. La variable moderadora, o sea, lo que determina que las ganas de emprender funcionen, es la curiosidad. Ah, qué curioso. Si no hay curiosidad, la persona que emprende tiene unas determinadas expectativas, no se cumplen, desiste de su emprendimiento. Si tiene una alta curiosidad, esa variable determina que remodeles tu emprendimiento para convertirlo en exitoso. A lo mejor quiero hacer vasos, pero los vasos transparentes ya en el mercado no se adquieren. Vale, no se adquieren tanto, no me funciona el vaso, pero ¿qué es lo que está comprando el mercado? Entonces indagas, ¿cómo es el mercado? No, son copas, no, son boles para recoger, no, botellas, me voy con las botellas. Fíjate qué interesante. Entonces se investiga muy poco. ¿Por qué? Porque no vamos hacia adelante. Somos una sociedad que necesita una especie de catalizador para activarnos. Entonces, ¿cuáles son los retos de nuestras organizaciones? Reflejo de la propia cultura social y de un modelo de liderazgo del pasado siglo XX que ya está superado. El vertical ya no tiene sentido, tenemos que ir a liderazgos en red y debemos definir cómo entendemos un liderazgo en red y participativo, etc. Lo que nos encontramos es que, nos resistimos a cambiar. Entonces nos aferramos a esto que yo ya tengo, que es naranja, estoy muy cómoda, bueno, a lo sumo me muevo un poco dentro de... No. La curiosidad te anima a que des la vuelta a tu silla naranja y a lo mejor termines sentada en el suelo. Si nos resistimos al cambio, nos seguimos aferrando a una mentalidad rígida, por lo tanto vamos a rechazar todo lo que viene de fuera. Y aparece algo muy terrible en las organizaciones, que es el miedo. Las organizaciones que toman decisiones por miedo son organizaciones que se están quedando fuera del mercado en el momento en el que nos encontramos. Porque claro, tú tienes ahí una serie de amenazas que para mí son grandiosas oportunidades. La inteligencia artificial, la ruptura de la globalización tal y como entendíamos los mercados, una legislación que cambia, y eso lo sabes tú, Marina, continuamente. Muy bien, ¿qué? Me han cambiado toda la normativa. Bueno, sé rápido. Sostenibilidad es un reto. Diversidad es otro reto. Entonces ese para mí, es decir, es que si lo ves es como una especie de columna troncal de la que van apareciendo determinados brazos que, si abordas en esencia la mentalidad y la haces flexible, curiosa, todo se recoloca, es mucho más sencillo. Al final es también capacidad de adaptación. Claro, es que es fundamental. Claro, cuando tú activas la curiosidad pasan cosas buenas, buenísimas. Pasan cosas y las que pasan son buenísimas.
capacidad de adaptación, flexibilidad, una enorme creatividad, una capacidad de entender que la conectividad con otras personas es buena, por tanto te abres a ver quién te puede aportar algo. No entiendes el aprendizaje como obligatorio. Esta es una pelea que yo tengo, porque ya las empresas, por ejemplo, o las organizaciones, cuando hablas dicen, queremos aprendizaje continuo, y yo digo, el aprendizaje continuo ya per se, ya resuena a cierta actitud obligatoria, es decir, toma, este es un aprendizaje, yo lo dejo aquí, tienes que seguir formándote, elige lo que quieras. No, cambiemos ese concepto por emergente. Me dicen, ¿qué es emergente? Aprendizaje emergente significa que cada acción de tu vida implica un aprendizaje. Tú ya no necesitas poner on-off el aprendizaje, es que estás aprendiendo según estás viviendo y respirando. Y es mucho más fácil. Y además tienes entonces una altísima tolerancia al error. Sí. Porque forma parte de tu aprendizaje, está ahí, es inherente. Realmente es un cambio de paradigma. Para mí necesitamos un cambio. Ya no nos sirve el modelo anterior, que era la resolución de problemas. Ya no podemos seguir viviendo en eso. Estamos en otro lugar. Hay que ir redefiniendo aspectos, pero es una gran oportunidad. Me gusta mucho una frase de Hannah Arendt, que es una gran pensadora que nos deja el siglo pasado, una mujer referente que vivió además los momentos terribles del nazismo, de la persecución. Y ella, fíjate qué cosa tan hermosa, nos decía, el futuro es ese lugar lleno de posibilidades. No temamos el futuro, es que todo es posible en él. Todo lo que anhelamos está ahí. Por lo tanto, depende de mí, de mi actitud, de mi voluntad, de mi motivación, qué es lo que voy a encontrar en el futuro. No lo puedo observar con miedo. Sí, es justo cambiar el enfoque, ¿no? Claro. En vez de... Pasa es que eso a veces es verdad que no es tan fácil. Pero es mentalidad. Y yo, que era una mujer con mentalidad rígida, que vengo del lado oscuro, siempre cuento eso. No, yo entiendo dónde estás, porque yo vengo de ahí. Vengo de consejos de administración súper estructurados, consejos directivos súper estructurados, y yo estaba ahí y era tan estructurada como los demás. Se logra. Y además es un trabajo muy hermoso, porque es un trabajo de psicología, o sea, de cambiar una creencia, cambiarla por otra, y hay métodos concretos que permiten hacerlo. Entonces yo cuando descubrí todo eso y lo practiqué, o sea, yo soy de las que levanto la mano y digo, yo lo he hecho, lo he vivido. Sí, o sea, que es posible, sí. Claro, y cuando hay alguien que lleva, qué sé yo, 2, 3 años que no habla conmigo, me dicen, ¿pero eres Teresa? Digo, claro, soy la misma. Pero he cambiado mi mentalidad, he cambiado muchas cosas y con ella mi forma de moverme y de relacionarme con el resto del mundo. Eres, o sea, formas parte del patronato de la delegación española de la Fundación Mundial de la Felicidad. ¿Qué es esto? Esto es un bello invento, entre comillas invento, es un propósito formidable de alguien llamado Luis Gallardo, que es un consultor español que se marchó a trabajar a Estados Unidos, trabajó en grandes consultoras, Deloitte, etcétera, etcétera, y que por su trabajo conectó con un equipo de Naciones Unidas muy potente, en quienes detectó la necesidad de valorar mucho más, de llevar no solo al debate, sino a la propia acción el concepto felicidad. Entonces él impulsa allí la Fundación Mundial de la Felicidad, que lo que tiene es que abordar una serie de retos, de opciones, de investigaciones, de propuestas, de movimiento global. Y como es español, trajo aquí la Fundación, nos contactó a un grupo de personas, en mi caso, a través de la curiosidad. Está muy claro en Estados Unidos, está súper fundida la activación de la curiosidad con la psicología positiva y por tanto con la felicidad. Uno de los grandes investigadores de la felicidad, que es Robert Waldinger, que dirige la investigación de Harvard, siempre insiste en la necesidad de activar la curiosidad para alcanzar la deseada felicidad en la vida personal y también en el trabajo. Entonces él, como me llamó a través de tanto Luis como Raúl Varela, que es el director aquí de la Fundación, me dijeron, oye, mira, tendrías que estar aquí. Dije, por supuesto, yo quiero poner también en valor a la propia curiosidad dentro
de ese gran paraguas que es la Fundación Mundial de la Felicidad, que bueno, es muy congruente porque bueno, el Día Mundial de la Felicidad de Naciones Unidas lo impulsó la Fundación y tienen un objetivo que ahora no me acuerdo del número exacto, pero es como en 2030, no recuerdo cuántos millones de personas felices en el planeta. Sí, es verdad, que lo leí. Pero, ¿cuál es el concepto de felicidad? Porque es verdad que a lo mejor desde fuera puedes decir, esto no es muy happy flower y en la vida hay de todo. Como todo también debemos de tener una mirada muy flexible e integradora. Mi concepto de felicidad, cada una de las personas que estamos en el patronato y además que impulsamos distintas acciones, creo que tenemos matices en nuestra idea de felicidad. Para mí, felicidad es sinónimo de plenitud de vida. Es decir, yo puedo tener una vida plena y satisfactoria, aunque, por ejemplo, hoy me he despertado y me he dado cuenta que por un tema de una máquina que tengo se ha quemado una ampelosis, que es la enredadera que yo adoro y que planté hace 20 años en mi casa, y se ha quemado y se ha destruido toda la enredadera que tenía en la fachada. Y justo antes de venir a esta conversación contigo, tenía un momento de quiero llorar, porque era mi enredadera. Cada año la he visto, me ha acompañado durante la escritura de todos mis libros, porque la veía crecer, ir perdiendo la hoja en otoño y notaba que no crecía en primavera. Y antes de venir he dicho, no, Dios mío, se ha quemado y se ha muerto. Entonces, a pesar de eso, mi vida sigue siendo plena. Sí. Aunque yo discuta con mi marido, mi vida es plena. Aunque tenga un problema médico, mi vida sigue siendo plena. ¿Por qué? Pues porque en los distintos ámbitos de mi vida, donde no todo puede ser top, yo me realizo como persona. Porque tengo ganas de seguir, incluso una vez que tengo el duelo, porque tienes un pequeño duelo, hoy he perdido la enredadera, venga, curiosidad, Teresa, ¿qué hacemos? ¿La recuperamos? ¿Con quién contactamos? ¿Cómo puedo la máquina que tengo cerrarla para que no siga estropeando otras plantas? Porque tengo una actitud de seguir viviendo. Eso para mí es felicidad, entendida como vida plena. Puedo tener una vida plena llorando. Vale. Y por tanto, puedo ser una persona feliz llorando en ese momento, porque hago una buena gestión de mis emociones. Todo esto yo no lo sabía hace 10 años. Por supuesto, no lo sabía cuando me licencié en periodismo ni cuando abordé ninguno de los retos profesionales de mi vida. Ojalá lo hubiera sabido, porque me hubiera ahorrado muchos disgustos, muchos enfrentamientos, mucha incertidumbre, muchas incógnitas que no sabía gestionar. Para ir un poquito a tu parte ya más de escritora, ¿no? que también me interesa mucho. También te voy a contar en una charla o una entrevista que había un estudio, no sé si de la Universidad de Yale o algo así, que decía que los hombres eran mucho más tendentes a leer no ficción, bueno, que no hace falta un estudio porque es que preguntas lo que está leyendo cada cual y lo ves, ¿no? Y las mujeres a leer literatura. Y claro, yo sí que pienso que hay ahí una cosa que se pierde, ¿no? Porque la empatía y el abrirte a cosas que a lo mejor si no tendrías la barrera, no te lo va a dar un ensayo por muy bien que te explique lo que sea. O sea, hace falta leer, no, bueno, yo leo novela, pero bueno, me da igual, literatura en sentido amplio, ¿no? ¿Tú ahí qué piensas de eso? Cuando leí, no recuerdo el nombre de la investigadora, me encantó, ¿no? Tengo cierta envidia, y no sana ni insana, envidia. O sea, sí, la envidia es envidia. Cuando observo la profusión de investigaciones que nos llegan de las universidades norteamericanas, porque estudian cosas que a mí me encantan, me encantaría estudiar todo eso, que analizan desde psicología social, psicología del comportamiento, la propia psicología positiva, el abordaje de la psicología 360 desde Estados Unidos es muy interesante. Entonces, esta investigadora lo que trataba de entender era por qué las mujeres, no solo de forma natural, de fábrica, tenemos una entrenada empatía, sino que nos permite que a lo largo de toda nuestra vida sigamos practicando y fortaleciendo la empatía como para conocer e intuir cosas de las personas que para los hombres no funciona así. Entonces trató de ver si esto era innato o no innato. Evidentemente hay personas que, como se trata de una fortaleza humana, la tienen más desarrollada, otras no, con independencia de ser hombres o mujeres. Pero se dio cuenta
que lo que de verdad nos permite comprender al otro, incluso tener una mirada, fíjate qué interesante, una mirada empática frente al asesino múltiple, ¿no? Tratas de entender, ¿y por qué es asesino? ¿Qué le ha pasado en su infancia? ¿Qué relación tenía con sus padres? ¿Fue un niño agredido en su infancia? ¿Qué sé yo, no? Lo que nos permite eso es la lectura de la novela. Y, evidentemente, las mujeres leemos más novela que los hombres. Y además, el no ficción, es decir, el ensayo o cualquier otro libro, la no ficción, en definitiva, apela solo a una parte de nuestro cerebro. Es una parte más racional, que adquiere conocimientos, el hipocampo, etc. Mientras que el resto, la novela, se mueve, permea el resto de nuestro cerebro, porque puede conectar además con nuestra memoria más antigua, nos puede conectar con cosas que desde el inconsciente podemos haber registrado y que con una determinada lectura evoca precisamente aquella vivencia. Entonces me pareció interesante y dije, pero los hombres se están perdiendo una capacidad de crecer enorme. Sí. No entiendo por qué, porque a lo mejor se piensan que la novela es novela romántica, ¿no? Ahora menos mal que con novela policíaca lo leen más, pero es un poco lo que sucede también con las series. Lo que sucede es que las series apela por encima de todo a uno de nuestros sentidos, que es el sentido visual, el auditivo después, y merma el reposo que permite la lectura, ¿no? Que tú cierras, analizas, vuelves al libro cuando quieres. Entonces yo animo a los hombres a que lean novela precisamente por eso, porque van a entrenar su empatía. Sí, yo muchas veces lo que me han dicho es que con la novela no se aprende. Que me parece una cosa que además... Se aprende muchísimo. Eso te iba a decir. Se aprende a conocer al ser humano. Se aprende, y primero que depende de la novela que leas, pero es que además se aprende todo, como tú decías. Aprendes, no puedes llegar a entender a otras personas si no hay esa aproximación al ego de ficción. Es que ahí está un abanico enorme de cómo somos las personas y cómo reaccionamos. Entonces, si quieres saber de personas, si quieres saber de esa S social de la cual estábamos hablando tú y yo al principio, antes de empezar la entrevista, ¿verdad, Marina? Si queremos eso, hay que leer novela. Aparte del placer que es leer una buena novela, o sea que es que tampoco... Entonces entiendo con esto que dices también que la empatía es una... No sé si la empatía es una parte esencial de la curiosidad o al revés, ¿no? La curiosidad es el catalizador de un montón de cosas, es la energía primigenia y por tanto es muy, ¿cómo diría yo? Es desordenada, o sea, no está estructurada. Cuando ella se activa pasan una serie de cosas, se activan otra serie de fortalezas humanas, la creatividad, el amor por el aprendizaje, la empatía, porque te permite no juzgar al otro, la capacidad de tener curiosidad social, es decir, de conectar con otras personas, la capacidad de disfrutar. El disfrute per se, es decir, el voy a probar una comida, es curiosidad también. Porque lo que hay que explicar, que no todo el mundo sabe, es que no hay una única dimensión de la curiosidad, no es monolítica. Hay, según los investigadores norteamericanos, que son el referente con los que yo estoy conectada para mi trabajo, ellos detectan 6 dimensiones de la curiosidad. Yo detecto una más, pero como todavía no lo he incorporado a la investigación, me quedo con las 6 de ellos. Les utilizo nombres más sencillos, pero bueno, son 6 dimensiones. Las 6 dimensiones de la curiosidad que se tienen en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en porcentajes distintos, la suma y la media de las 6 dimensiones genera un CC, que es un cociente de curiosidad. Cómo estemos en cada una de las dimensiones habla de nuestra personalidad. No es una medida estanca, es una especie de fotografía Polaroid que nos tomamos ahora, pero si entrenamos nuestra curiosidad o cambiamos una serie de hábitos, 15 días, 20 días después podemos tener otra medida. Entonces, en una de esas está efectivamente la capacidad de empatizar con el otro, ¿no? De establecer conexiones con la otra persona. Así que esa curiosidad nos lleva efectivamente a tener empatía. Eres presidenta de la Fundación Diversidad, de hecho. ¿Cuáles son tus objetivos? Uy, aquí nos ponemos muy serios. Pues somos más institucionales, quiero decir, tenemos una misión institucional y yo me resistí, la verdad, porque tenía tantos frentes, la tesis doctoral ahí, que tienes que ir avanzando, que va a un ritmo muy lentito. Y cuando me ofrecieron la presidencia hace año y medio dije,
madre mía, otra variable más a la ecuación de mi vida. Al mismo tiempo me di cuenta que tenía una conexión directísima con mi propio trabajo, y es que efectivamente la activación de la curiosidad te permite eso que habíamos entrenado, que habíamos hablado, ¿no? Entrenar la apertura a lo diferente e integrar todo lo diverso, que es un sinónimo de riqueza. La Fundación Diversidad, digamos que es la representante o la delegada, no sé muy bien cómo decirlo, entre comillas un poco los conceptos, de la Comisión Europea. La Comisión Europea elabora lo que se conoce como Carta de Diversidad, que son 10 principios troncales que desde Europa impulsan la equidad, la inclusión, la diversidad en las organizaciones del tipo que sean. Entonces elabora esos 10 principios en forma de carta de diversidad y dice a los países, bueno, con esto ustedes activen lo que consideren adecuado. Recomendamos que haya una institución fuera del gobierno, por supuesto no estatal, pero que pueda contribuir a divulgar las iniciativas de los gobiernos de turno, pero que al mismo tiempo establezca el nexo con Europa. Y en España es Fundación Diversidad. Así que, ¿qué hacemos? Por un lado, divulgar los principios de la Carta de la Diversidad. La Carta de la Diversidad es, digamos, en todos los países de la Unión Europea más o menos la misma. Cada país a lo mejor matizamos algún aspecto, y eso sí, tenemos distintas velocidades de implantación de la Carta. Todos formamos parte de una cosa que se llama plataforma de cartas de diversidad. Y aquí en España animamos a que todas las empresas, vamos a animar también al Club FIDE a que firme la Carta de la Diversidad, lo cual no quiere decir que no se estén haciendo evidentemente acciones, pero es una manera como de formar parte de la gran familia europea en un momento en el que yo creo que hay que reivindicar el orgullo de ser Europa. Nos ha costado mucho decir somos Europa. Tenemos un mes que nos regalamos para sentir orgullo de ser diversos, y a mí me llena mucho de emoción decir, cuando además coincido con representantes de la Comisión Europea o con la propia anterior comisaria, no conozco a la nueva comisaria, ¿no? Decir soy Europa, me gusta mucho, me siento, me sale algo ahí como de... Y además soy Europa hablando castellano, no hablando o español, depende, podemos definir nuestro idioma de las dos formas. Entonces, eso es lo que hacemos. Por una parte, que se firme la Carta de la Diversidad como compromiso de somos Europa y vamos a impulsar estos principios, y luego toda suerte de acciones divulgativas. Compartir buenas prácticas. En mi presidencia estoy impulsando esto porque me parece muy importante en España, en esa idea un poco casi doméstica. A las empresas les cuesta compartir buenas prácticas, que se pongan en común, que en un evento, en un lugar como este, digamos, mira, pues yo vengo del sector tecnológico, pues yo soy del sector Horeca, yo soy, no sé, químico, soy una farma, venga, ¿qué estamos haciendo? Pues a nosotros se nos ha ocurrido para fomentar la equidad esta cosa, y a nosotros esta otra. Como ya lo he hecho y lo he impulsado, es tan bonito lo que nace ahí, porque empresas que no coincidirían, porque no es su sector, siempre están hablando con otras empresas del sector, pues ponen en común, ¿no? y lo cuentan y se inspiran. Me has dado una idea, pues voy a contar a mi equipo de recursos humanos. Entonces impulsamos eso, impulsamos el mes, damos unos premios, qué sé yo. Un montón de cosas. Un montón de cosas, sí, sí. Pero con esta especie de bandera, que además yo ya la llevo, la he incorporado, la tengo en mi despacho, la bandera europea. Antes tenía, bueno, una relación bien, la veía y decía, vale, ahora ya la siento mía, y me siento muy, muy bien, la verdad. Y ya para ir terminando, que te estamos robando tiempo, hay una cosa que creo que es muy importante en tu vida, por lo que he leído en otras entrevistas, que es tu papel de embajadora de buena voluntad de UNICEF, ¿no? Más allá de lo obvio, ¿no? Pero ¿qué es para ti en tu vida? Soy embajadora de buena voluntad desde hace ya 25 años. Y significa una forma de estar en el mundo mucho más consciente. Esto a veces cuesta entenderlo porque en una sociedad sobreexpuesta, y yo
trato de exponerme lo justo. A veces me dicen, ¿y por qué no tienes más actividad en redes? Digo, porque es que no me siento bien contando mi vida. Hola, me he levantado, ahora me lavo los dientes. Hola, me lavo los dientes. Y yo digo, no entiendo eso. Mira, este es mi armario, voy a coger la chaqueta, me parece algo, digo, kafkiano, digo, con la de cosas que hay que hacer, tener que dedicar. Bueno, pues con independencia de lo que hagas, te dé por lavarte los dientes o contar lo que sé yo, esto, estamos aquí, estamos en el Club FIDE, conversando con Marina, una serie de cosas, siempre está presente velar por los derechos de la infancia. No puedo realizar algo que vaya en contra de cuidar de ese espacio donde el niño tiene que sentirse seguro, tiene que tener sus derechos fundamentales comprometidos y asegurados, quiero decir, alimentación, educación, todo para mí, todo. O sea, y a veces me pasa que, fíjate, hablaba de redes, que a veces yo veo redes y digo, ¿cómo están exponiendo a los niños ahí? Sí. O sea, aunque digas, no, son mis hijos, estamos aquí, se están comprando una ropa muy bonita, pero eso es su privacidad. Entonces siempre tengo eso como referencia. Si veo a una madre que por la calle, no sé, una madre, un padre, que a lo mejor el niño pasa algo, pienso en el niño. Y luego, evidentemente, eso me lleva a que en mi conversación esté presente eso. Los niños son el futuro, son nuestro futuro, no es una frase hecha, es una realidad. Por tanto, pregúntate de verdad qué mundo les estás dejando. Interioriza algo y es que esto que estás usando lo tienes en usufructo, no es tuyo, es de ellos. ¿Qué estás haciendo? No son tus hijos. Tú eres su padre o su madre, ellos no son tuyos. Y como no son tuyos, facilita que ellos tengan todas las capacidades. Pensemos que los niños que están aquí no tienen nada que ver con los niños que pueden estar en otros rincones del mundo, que son países emergentes, incluso llamados países del primer mundo, viven otras situaciones. Entonces, para mí forma parte de mi mentalidad, de mi manera de ver la vida. Y no soy madre. Y no soy madre. Lo que me permite, si quieres, tener una mirada y una opinión nada sesgada. Porque no están ahí mis hijos, o sea, no es por mis hijos, lo hago por los hijos de los otros, por vuestros hijos. ¿Te queda algo por hacer? Claro, todo. ¡Uf, madre mía! Mira, me queda que este gran proyecto en torno a la curiosidad vaya solidificando, se llene de aliados y se convierta en todo un movimiento, es decir, con personas que formen en curiosidad en diferentes ámbitos, en empresa, etcétera, que puedan acceder a un lugar donde tengan además esa acreditación y esa formación, que sigamos investigando. Me queda terminar la tesis doctoral y que de esa tesis surjan investigaciones periódicas. Me queda medir la curiosidad en nuestra sociedad. Me queda crear muchos lazos, que esto es una cosa muy personal, entre España y LATAM. Yo trabajo en México, he empezado a trabajar en Colombia, necesito que esos nexos sean cada vez más fluidos. Tengo historias por contar, novelas por contar. La última se publicó en el año 17 y dentro ya tengo una historia que me revienta. Me queda escribir ficción para que lo puedan ver en imagen. Hace unos días me decía un gran productor español, ¿por qué no haces un guión? Venga, ¿por qué no escribes? Y yo digo, es que me muero por hacerlo. Me queda estar en un rodaje y poder... Cuando yo empecé en esta profesión me propusieron hacer cine y teatro y yo me reía porque decía, no tengo ninguna vocación y me formé además como actriz de doblaje por trabajar la voz, pero me queda poder impulsar esas historias desde el otro lado. Me queda muchísimo. Me queda plantar hortensias, me queda conocer muchísimos rincones del mundo que quiero conocer, personas, visitar Harvard, conocer a quienes están haciendo grandes investigaciones que cambien el mundo. Espero que me quede vida suficiente para hacer todo eso. Seguro que sí. Ojalá. Te voy a decir que la curiosidad... Curiosidad tengo, seguro, sí, no se me termina eso. nunca. Pero vida, años, vida mis años para poder hacerlo, ¿no? Y dejar un legado que compartan otras personas. Pues seguro que sí. Teresa, muchísimas gracias otra vez por estar aquí, por tu tiempo y por contarnos todas estas cosas. Gracias por una conversación muy curiosa, muy curiosa. Gracias, Marina. Gracias.